Hola gente bonita, como ven en el título, hoy voy a divagar sobre temas muy románticos. Hago énfasis en romance porque creo que es lo que más le preocupa a la gente, lograr transmitir el enamoramiento. De todas formas, tocaré un poco cómo veo yo la cuestión con las amistades. Trigger warning, mucha mención de palabras con S y X y esta es la única vez que lo diré censurado. Antes de adentrarnos, algo que leí hace un montón en Pinterest y en ese momento supe que ya lo sabía, aunque no lo hubiera puesto en palabras aún, pero si alguien no lo sabe, si los personajes tienen que besarse para que le muestres a tus lectores que están enamorados, en realidad no están enamorados. ¿Has narrado besos? ¿Prefieres dejarlos a la imaginación? ¿Qué hay de las miradas y los abrazos? ¿Les das la misma importancia? En lo personal, detesto cuando, especialmente en el primer beso, los escritores lo dejan a la imaginación, así como que, bueno, se besaron. No, 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 por favor, denme todos los detalles. Quiero los sentimientos, emociones, símiles que solo tienen sentido después de haber conocido a profundidad al personaje que narra o a los personajes que narran y la relación con quién o quiénes se besan. Yo personalmente quiero todo. Quiero saberlo todo, entenderlo todo, sentirlo todo. Pero claro, qué tanto profundiza la narración en el beso depende, como todo depende, del contexto. ¿Cuánto ha estado ansiando el personaje ese beso? ¿Había fantaseado cómo sería? ¿Se parece a cómo lo había imaginado antes? ¿O el narrador le da más importancia al contacto físico que a las emociones? ¿O a ninguna de las dos? El tipo de descripción depende de quiénes están besando y qué atracción, sentimientos, emociones causan el beso. Por ejemplo, yo he escrito besos impulsados por el simple hecho de distraer a la otra persona. Y la verdad que esto se me hace que a pesar de que puede sonar como no, simple, nada más estamos distrayendo al otro, puede tener muchísima carga emocional cuando el otro personaje se dan cuenta de que nada más lo besaron para distraerle, o sea, el beso no fue por besarle, entonces todas esas consecuencias son importantes. También es importante tomar en cuenta que una forma de caracterizar a un personaje es cuál atracción detona más sus acciones. Puede que el beso sea más que todo una cuestión de querer cercanía física sin una perspectiva sexual directa, aunque también hay personajes que se van por el clásico balance entre romance y sexo, pero el personaje que narra podría estar actuando solo en base a atracción sexual, sin romance. Entonces, incluso si el personaje es medio recatado, por ejemplo, todo gira en torno a las sensaciones físicas, lo que quiere seguir haciendo y lo que se cohíbe de hacer. Dependiendo del tono de la escena, si es explícita, erótica, dulce, etcétera, etcétera, los verbos y las cosas que notan los personajes sobre las reacciones del personaje al que besa cambian. La temperatura, humedad, escalofríos, sonidos, sean vocales o causados por el contacto físico, sabores, olores, todo tendrá distinto nivel de importancia dependiendo del tono y de los personajes que participan en la escena, de lo que sienten entre ellos y de lo que reconoce el narrador que sienten. Por ejemplo, en un Enemies, Rivals to Lovers, el primer beso puede ser muy subido de tono, porque sostuviste la tensión hasta que era insoportable y al fin se besaron. Pero el personaje que narra puede seguir en negación sobre lo que siente por el otro. Sobre los sabores, a mí me parece un tema delicado. Por favor, no se inventen que alguien le sabe la boca a fresas si no ha comido fresas en escena, por decirlo de alguna manera. Es decir, si no nos has dicho que el personaje comió tal cosa, ¿por qué le iba a saber la boca a eso? Pero si es un personaje que usualmente mastica chicle o menta, algo así, por ejemplo, Gansy en The Raven Cycle se la pasa masticando menta. A mí se me hace rarísimo, o sea, literalmente con una hoja de menta en la boca. Pero bueno, entonces se narra que cuando ves a alguien le sabe a menta. Y ya sería un descuido si esta persona se la pasa masticando algo y después no lo mencionan durante el beso. Sería muy raro. O por ejemplo, si acaba de tomar cierta bebida o comer algo y no aparece
ese sabor en el beso, es como, ¿a dónde se fue? Aunque a mí con las comidas se me hace medio raro, pero pues todo depende de lo que la escena amerite. Claro que si los personajes han estado comiendo algo fuerte, pues imposible que al pesarse justo después no encuentren el sabor en la boca del otro. ¿Qué pasa cuando ya has narrado uno o más besos de una pareja? Lo que yo hago es que si los personajes están en una relación estable o a los que ya les he narrado por lo menos un beso a profundidad, puedo reducir las descripciones hacia el beso es profundo o largo o corto y superficial. Depende de la carga emocional que requiera la escena. Si el segundo o tercer beso está muy distanciado en tiempo y cantidad de páginas del anterior, no quedaría tan recargado volver a narrarlo todo como si fuera el primero. Tampoco es que todos los primeros besos necesiten una página de narración, ¿no? Hay unos que son apenas un roce y la importancia de la narración recae en los efectos o consecuencias, sean internas o externas, de ese mero roce. Y por favor, no infravaloren los abrazos, ni en amistades ni en romances. Me han dicho que con los abrazos no se puede demostrar tanto como con los besos, pero yo no creo eso. Los abrazos pueden simbolizar el estado de la relación. Si es una amistad nueva, puede ser vacilante porque no saben dónde poner los brazos. Aunque si uno o ambos personajes están además enamorados, pues esa vacilación se debe a que no quieren que el otro malinterprete los toques. O si es un libro ya para adolescentes en adelante, un personaje puede estar conteniéndose de tocar ciertas áreas, como la cintura, o si el otro personaje tiene la espalda descubierta, entonces evita tocar la piel directamente. O en vez de contenerse, puede perderse en su propia imaginación sobre cómo sería si sí las tocara. Ya si la relación está rompiéndose, los abrazos pueden ser incómodos. Serviría mucho compararlos a cómo eran cuando la relación estaba en su mejor momento. Por ejemplo, ya no son reconfortantes. Y una cosa muy importante es crear expectación. No queremos que el beso o el abrazo salga de la nada. Ya, o sea, si nos concentramos en narrar el beso, por muy bien que esté, pero no hubo expectación, ajá, ¿de dónde salió esto? Si estamos viendo cómo se va rompiendo una amistad, puedes escribir un primer abrazo bien temprano en el libro, explayándote sobre lo reconfortante que es. Y cada nuevo abrazo después del detonante que daña la relación es menos y menos seguro para el personaje principal. Aquí no sería necesario poner una comparación abierta con ese último abrazo porque los lectores ya tienen la información necesaria para contrastar esos abrazos por sí mismos. Por favor, mostrar o contar, no ambas. Más adelante haré un episodio al respecto. Hablando de expectación, aquí es donde más entran las miradas. Volviendo a las relaciones sexoafectivas, los personajes en cuestión pueden estar mirándose con dagas en los ojos y a algunos se les resbala la vista por la cara del otro hasta posarse en sus labios. Aunque el contacto visual dure un segundo, con mencionarlo ya estás mostrando que esa atracción existe. Si son personajes que llevan mucho siendo cercanos, con una mirada bastaría para comunicar que, por ejemplo, se quieren ir de una fiesta o que por favor sigan al interés amoroso a ver a dónde va. En las relaciones recientes, ambos personajes son capaces de sostenerse la mirada por largo rato o uno se sonroja y desvía la mirada. O simplemente cruzar miradas en un lugar lleno de gente hace que uno de los dos se sienta más a salvo. Además, la cercanía previa ayuda mucho a alimentar la expectación. Se puede demostrar con un personaje estando lo suficientemente cerca de otro para reconocer su perfume o aroma corporal y después cuando se besan o abrazan sienten que el aroma le inunda o algo por el estilo. Ustedes busquen qué verbos transmiten mejor la sensación. Ahora, ¿qué pasa si un beso o abrazo no es deseado por los personajes en cuestión? Si le das un beso a alguien sin saber si quiere ese beso y además no lo quiere, todo se arruina. Pero, ¿y si un personaje sabe que el otro no lo quiere y aún así lo besa? Ya estás narrando abuso. Un abrazo inesperado o que se alarga más de lo que un personaje espera
puede revelar que el personaje que abraza tiene sentimientos incontenibles y esta es su manera de lograr cercanía para expresarlos. Pero al otro personaje se le puede hacer extremadamente incómodo y dice mucho que la comodidad en el abrazo no sea correspondida. Un abrazo puede ser además el detonante para sentimientos románticos, o significar tanto como un beso en una amistad. Narrar el descubrimiento de estos sentimientos, sean placenteros o displacenteros, durante el abrazo se vuelve el meollo del asunto. Cada quien ve lo que ya dije, ¿no? Eso, qué palabras, qué verbos, qué sensaciones hay que resaltar, dependiendo de los personajes y la escena. Cabe aclarar que yo parto de la base de que estoy en el espectro asexual. Yo solo he deseado besar a dos personas en específico. En cambio, amo los abrazos. Me podría quedar como una garrapata abrazando a la gente que quiero. Y el cómo los abrazo depende de las diferencias de alturas, de qué originó el abrazo, de si a la otra persona le gustan tanto los abrazos como a mí, de si estamos en privado o en público, y si es en público, estamos en un grupo que nos está mirando o son gente desconocida que no nos para. Pues así lo voy reflejando en algunos personajes, mientras que tengo otros personajes que en 2 libros enteros no se ha narrado que abracen a nadie. Otra cosa en los abrazos, para mostrar que sí es deseado, es si algún personaje va a romper el abrazo, el otro aprieta para que no se aleje, o podría disculparse y alejarse, o disculparse y pedir que no se aleje, o solo decirle que le siga abrazando. Las posibilidades son infinitas. Recuerden que todo esto es extremadamente subjetivo y como hay escritores de mapa y de brújula, hay de escenas soft y otros spicy, de acción y otros de emoción, o que mezclan todo. Busquen lo que más les funciona a ustedes y a sus personajes. Este episodio va dedicado a Lourdes, no sé el apellido de Lourdes, pero ella sabe que es con ella, por preguntar sobre besos e impulsarme a explayarme sobre el tema. Nos escuchamos en el próximo episodio.